La Asociación Evangelística Billy Graham presenta Momentos de Decisión. Mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. ¿Se ha preguntado qué es lo que realmente necesita para ser feliz? ¿Las personas que le rodean le dan felicidad? ¿Su casa, su carro, su perro le dan felicidad? ¿Qué es lo que realmente necesita para tener felicidad, alegría, paz en su vida? En la Biblia podemos encontrar 3 cosas que son realmente indispensables para que seamos verdaderamente felices. En un programa anterior mencionamos que para ser feliz necesita que sus pecados sean perdonados, y eso solo es posible porque Jesús derramó su sangre por nosotros. La segunda cosa, sin la cual usted no puede vivir, está en Hebreos 11:6, y dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Cristo ya hizo su obra en la cruz, pero ahora viene su parte. Sin fe no puede agradar a Dios. Al capítulo 11 de Hebreos se lo conoce como el Salón de la Fama de Dios. Después de este pasaje hay una lista de hombres y mujeres de fe, como Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés e incluso una prostituta, Rahab, porque ella también creyó en Dios y probó su fe por medio de sus obras. Usted se pregunta, bueno, ¿y qué es la fe? He cometido toda clase de pecados y sé que necesito del sacrificio del Hijo de Dios para ser salvo. Y ahora me entero que debo tener fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo obtengo esa fe? ¿Sabe lo que es la fe? No estoy seguro de poder explicárselo, pero la fe es creer y recibir lo que Dios ha revelado. Lo que Dios ha revelado en este libro, lo que Dios nos ha revelado en la naturaleza, lo que Dios nos ha revelado en la conciencia. Y puede definirse como esa confianza en el Dios de las Escrituras y en Jesucristo, a quien Él envió para salvación. La fe es una confianza personal, aparte de cualquier otra obra, en Jesucristo. No puedo ganar el cielo con obras. Después de recibir a Cristo como Salvador, demuestro que soy cristiano por mis obras. Pero usted no puede hacer ni una sola cosa para ganarse 1 minuto en el cielo. Porque por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, dice en Efesios 2, del 8 al 9. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia, dice Romanos 4:5. Digamos que usted ya está en el cielo y sale a dar un paseo. Y entonces dice: vaya, miren todas las cosas que hice cuando estuve en la tierra. Yo fui un buen hombre, y así sucesivamente. Si mi salvación dependiera en 1% de mis obras, estuviera muerto de miedo en ese momento. No podría salir de aquí por miedo a tener algún accidente y morir. Mi salvación no depende ni siquiera en un 1% de lo que hago o lo que soy. Depende por completo de la obra de Jesucristo en la cruz y del hecho que lo he recibido a Él como mi Señor y mi Salvador. ¿Alguna vez ha escuchado la historia de John Patton, el gran misionero en las Islas Hébridas? Él traducía las Escrituras y trataba de aprender el idioma de ese pueblo, pero no podía traducir la palabra fe. Trabajó en eso durante meses y meses, pero no podía encontrar una palabra para fe.
Un día vio a un hombre acostado en una silla reclinable que sustentaba el peso de todo su cuerpo. Y entonces John Patton preguntó, ¿qué está haciendo? Y el hombre respondió, me estoy reclinando. Patton saltó y dijo, ya tengo mi palabra para fe, es reclinarse en Jesús. Y así fue como él tradujo la fe. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que recline todo su peso en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que reclina todo su peso en él no será condenado, pero el que no reclina todo su peso en él ya está condenado porque no ha reclinado todo su peso en el nombre del único Hijo de Dios. Vea Juan 3:16 al 18. Ha reclinado todo su peso en Cristo y solo en Cristo. ¿O está contando un poquito de su propia bondad? ¿Está contando un poquito con su participación en la iglesia? Alguien le preguntó a un hombre, ¿es usted cristiano? Y él respondió, no, gracias a Dios, soy bautista. No debemos reclinarnos solamente en la iglesia. Debemos asistir a una iglesia, debemos pertenecer a una iglesia, debemos ser bautizados en la iglesia, debemos tomar la cena del Señor en la iglesia, debemos ser fieles y leales en la iglesia. Pero eso viene como un resultado de nuestra fe en Cristo. En primer lugar, sin derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. En segundo lugar, sin fe es imposible agradar a Dios. Y en tercer lugar, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. En ese capítulo, Jesús está hablando acerca de la vid y de los pámpanos, y está hablando acerca de llevar fruto. En otras palabras, separados de mí, ustedes no pueden llevar ningún fruto. Aquí habla de una vid, y las vides crecían en toda Palestina en aquellos tiempos. Son plantas que necesitan mucha atención. Crecen rápido y eran podadas drásticamente cada diciembre y enero. Y producían dos clases de ramas, esas vides. Unas llevaban frutos y las otras no llevaban ningún fruto. Así que las ramas que no llevaban frutos eran drásticamente podadas para que no absorbieran ningún nutriente de la razón ni de la vid. La madera de la vid tiene la curiosa característica de que no es buena para nada. Es demasiado suave para cualquier propósito, así que tomaban estas ramas falsas, estas ramas que no llevaban ningún fruto, y hacían una gran fogata con ellas. Y Jesús dice que sus seguidores eran así. Algunas ramas eran encantadoras y llevaban mucho fruto, pero otras eran inútiles porque no llevaban ningún fruto. Y hay cristianos, los que profesan ser cristianos, cuyo cristianismo consiste solamente en profesar ser cristianos, sin práctica, palabras y no hechos. Alguien dijo, creo en la Biblia de tapa a tapa, y creo en la tapa porque dice Santa Biblia. Y un hombre me dijo, soy fundamentalista con F mayúscula. Él me pareció el hombre más malvado que había visto. Y él decía en serio que era fundamentalista. Pero eso no significa que está bien con Dios. Usted debe probarlo por medio de los frutos. ¿Qué clase de fruto? El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ve a Gálatas 5 del 22 al 23. Todos aquellos son frutos del Espíritu y deben caracterizar al verdadero creyente en Jesucristo. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán, en Mateo 7:20. Y hay muchos que parecen cristianos, actúan como cristianos de muchas maneras, pero en su interior no habita Cristo. No hay vida, no hay savia, no hay fruto. En primer lugar, usted puede rehusarse a escuchar de Cristo por completo. En segundo lugar, usted puede escuchar y luego servirle solo de la boca para afuera, sin un sustento de obras. En tercer lugar,
usted puede aceptar a Cristo como amo y Señor de su vida. Porque cuando usted se acerca a Jesucristo, no solo lo acepta como Salvador, sino que lo acepta como Señor, el Señor Jesucristo. Él debe ser el Señor de sus ojos, el Señor de sus oídos, el Señor de su lengua, el Señor de sus manos, el Señor de sus pies, el Señor de su billetera, el Señor de su cuenta bancaria, el Señor de su familia. Él debe ser el primero en cada una de las áreas de su vida. ¿Es así en su vida o está entre las ramas que deben podarse? Jesucristo dijo que Él las corta, las poda y luego son arrojadas al fuego. Recuerde siempre que la rama que no lleva fruto debe ser destruida si queremos preservar el resto de la vid. Incluso entre los creyentes verdaderos, eso es verdad, porque tenemos en la Biblia un pasaje muy extraño que no tengo tiempo de analizar en este momento, que habla del pecado que lleva a la muerte en 1 de Juan 5:16. Creo que hay cristianos, verdaderos creyentes, que muchas veces mueren antes de tiempo. ¿Permanece usted en Cristo? Jesús se apartaba a lugares solitarios para encontrarse con Dios. Y debemos hacer lo mismo. Debemos de estar en contacto con Él todos los días. Debe ser constante y deliberado, que no pase un día en el que no sintamos su presencia, y si no permanece en Él, no puede hacer nada que sea grato espiritualmente para Dios. Sin mí no pueden llevar frutos sobrenaturales, dice, pero con Él puedo amar a esa persona a la que normalmente no amaría. Con Él puedo ser amable cuando normalmente quisiera golpear en la nariz. Con Él en mi vida, viviendo a través de mí, puedo perdonar las ofensas contra mí y las cosas que me dijeron. Con Cristo, la vida puede ser llevadera. Por sus frutos los conocerán, dice Mateo 7:20. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón. En Hebreos 9:22 dice eso. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice en Hebreos 11:6. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada, dice en Juan 15:5. Hoy le voy a pedir que reciba a Cristo en su corazón. Deje que Él perdone sus pecados. Le voy a pedir que recline en Él todo su peso. Quizás ha puesto el 90% de su peso, pero le pido en este momento que ponga todo su peso en Cristo. Le pido que lo convierta en su Señor, así como en el Salvador de su vida. Hemos escuchado a Franklin Graham. La exposición de estas verdades bíblicas nos fortalecen y orientan en nuestro caminar cristiano. Deseamos que tome estas herramientas en su vida y le sean de bendición. Si le interesa recibir un pequeño libro de crecimiento espiritual, escríbanos a en la internet www.billygraham.org/español o escríbanos a esta dirección: 1 Billy Graham Parkway, Charlotte, North Carolina 28201. Al hacerlo, por favor indíquenos la emisora por la que escuchó este programa. Permítame repetirle: en la internet www.billygraham.org/español o a la siguiente dirección: 1 Billy Graham Parkway, Charlotte, North Carolina 28201. Adiós y hasta la próxima semana. Este programa es auspiciado por la Asociación Evangelística Billy Graham.